Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo online Earthings Masters. En esta ocasión quería traer una partida de Fabiano Caruana. Los tiempos de cada partida son a 10 minutos más 2 segundos de incremento. Era un suizo a 9 rondas y bueno, pues podemos ver la clasificación en estos momentos, ¿no? Caruana quedó empatado a puntos con varios jugadores en quinta posición. Vamos con la partida muy interesante, 4 ya en el tablero. Se enfrenta a un jugador que bueno, pues se llama Igor Kovalenko con un elo de 100 puntos menos, por lo tanto, bueno, pues lógicamente hay diferencia, pero bueno, hay que jugar la partida lógicamente de 4 de 5. Se ataca al peón de 4 y en esta ocasión se decide jugar caballo C3 defendiendo, aunque tras alfil B4 se entra en la variante Binauer y como vemos el caballo queda clavado. Por lo tanto, bueno, pues hay que hacer algo nuevamente con este peón ya que sigue atacado y se entra en la variante del avance de la Binauer con este movimiento. Las blancas ganan un poquito de centro, casillas centrales en esta posición. De alguna manera se cierra el centro también en el que las piezas blancas pues tienen cierto control sobre el flanco de rey y a cambio las piezas negras quizás más actividad sobre el flanco de dama, y tras estas jugadas C5 típico en estas posiciones atacando la estructura de peones centrales. A3 primero echando o atacando al alfil por C3 jaque, B por C3, se crean quizás algunas debilidades para el bando de las blancas, peones doblados, el peón de C3 de momento indefenso y además el peón de A3 pues está, como decimos, aislado. Por otro lado, las piezas negras han entregado la pareja de alfiles y también quizás hay líneas o ideas por parte de las blancas con meter cierta presión llevando la dama a G4 sobre el punto de G7. De momento, dama A5 atacando precisamente C3, alfil D2 defendiendo y dama A4, bueno, pues estando en una posición la dama activa y ahora presionando quizás un poquito este punto de D4 que solamente está defendido en una ocasión. Dama G4 como comentábamos, atacando en G7 y también con cierta defensa sobre esta casilla, a lo que se responde con G6 y dama D1 volviendo, ya que, bueno, pues es verdad que lo que consigue Caruana con este movimiento es debilitar las casillas negras en torno al flanco de rey. Más desarrollo con caballo C6, podríamos pensar en esta captura o estos cambios. El tema es que las blancas mantendrían cierto control sobre el centro y a dama por D4, lo cual, como vemos la barrita, bueno, pues incluso se dispara a favor de las piezas blancas. Existe caballo F3. Es verdad que se gana un peón central, pero a cambio, bueno, pues las piezas blancas tienen bastante desarrollo, ¿no? O iniciativa. Solamente les queda desarrollar el alfil de casillas blancas que tiene la diagonal tomada. De momento está atacada la dama que se tendría que retirar pues a una casilla quizás central dando un jaque. Esto se puede cubrir con el otro alfil, también alfil E3 es posible y bueno, pues por ese peón quizás no compensa la falta de desarrollo de las negras. Al menos Kovalenko decide jugar caballo C6 tirando desarrollo y atacando nuevamente el punto de 4, caballo F3 se llega a defender y tras C4 cerrando completamente el centro se juega H4 con cierto ataque por parte de las blancas en la columna H. H6 debilitando un poquito pues la estructura de peones. Es verdad que el peón está defendido en dos ocasiones, pero quizás las piezas negras tienen que estar pendientes ahora de este peón indefenso. Y por otro lado también la columna B quizás Caruana la puede utilizar en un futuro ya que está abierta, bueno, pues a su favor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se juega caballo H2, la idea de esta jugada, y como vimos también en una partida recientemente hace 2 vídeos para atrás el jugador iraní que está Firuza, pues también tenía ideas o su oponente llevar el caballo a G4 para aterrizar en F6. De momento el caballo está en H2, alfil D7, quizás preparando el enroque en largo, caballo G4 y enroque en largo finalmente por parte de Kovalenko, a lo que responde Caruana con más desarrollo. Alfil E2, torre F8 quizás para lanzar el peón de F6 y tras enroque en corto, hay enroques opuestos, la dama negra, vuelve a esta casilla A5 para reubicarla o traerla en algún momento a D8.
De momento Caruana juega G3 y dama de 8 directamente. Quizás este movimiento se podría haber bueno, pues retrasado un poquito y haber jugado en esta posición F6, que es lo que recomienda la máquina, ya que bueno, pues de alguna manera se había traído la torre a esta posición y posteriormente venir con la dama de 8. No obstante, la idea de Kovalenko pasa por traer la dama a esta posición, se considera un error. Dama C1 teniendo doble ataque o triple ataque, perdón, sobre este punto de H6 y H5, bueno, pues llegándolo a defender, ¿no? Como decimos, bueno, en algún momento las blancas también podrían utilizar la columna B a su favor. Tras estas jugadas se ataca al caballo, este vuelve a H2 quedando un poquito fuera de juego. Ahora sí que Kovalenko, una vez que también la dama pues está en esta posición, juega F6 por F6 y caballo por, dando salida al caballo y trayéndolo a E4 para, bueno, pues atacar, por ejemplo, al alfil de casillas negras. Tras estas jugadas caballo F3, bueno, pues ahora el caballo, y tras haberse llevado, podría ser interesante sobre todo esta casilla de G5, como vamos a ver. Como vemos, la estructura de peones negras pues también están débiles. Quizás este peón que marco en amarillo, el peón de 6 por ser la base de la estructura de peones centrales, también este peón de G6 y quizás B7 un poquito por esta columna semiabierta. De momento juegan las negras, juegan caballo E4, caballo G5 directamente enfrentándose los caballos. La captura quizás podría ser recomendable para las piezas negras, ya que tras estos cambios, bueno, pues quizás se pierde cierta fuerza sobre este punto, ¿no? O cierta presión, ¿no? Por parte de las piezas blancas. Y este movimiento se considera una jugada interesante, dama 5, aprovechando que el alfil, bueno, pues ya no controla este peón. Es verdad que se puede defender, por ejemplo, con una jugada como dama de 2, pero las piezas negras volviendo con la dama, pues de alguna manera también se activan, ¿no? Decide defender o jugar caballo de 6 con idea de traer el caballo F5, que como vamos a ver, pues realmente es verdad que está avanzada esta pieza, pero tampoco amenaza grandes cosas. Y tras estos movimientos, bueno, pues Caruana empuja su peón a 4, dama 5 volviendo y alfil F3. La idea de este movimiento es llevar el alfil, como vemos, pues a una casilla más importante, también liberar esta columna semiabierta para dar paso a una de las torres y meter presión, como decíamos, sobre este punto de D6. Y tras estas jugadas se juega caballo F5, como decimos. Es verdad que aquí las piezas blancas tenían a este movimiento alfil F3 con una jugada como dama 3 bastante interesante, atacando al caballo, y tras caballo F7, bueno, pues caballo F3 volviendo de esta manera. Y también, bueno, pues teniendo una dama bastante activa y teniendo un ojo sobre estas casillas que marco, ¿no? No obstante, como decimos, Caruana de momento juega alfil F3 liberando la columna E, trayendo el alfil quizás a G2, caballo F5, una jugada que la máquina no entiende mucho, ya que, bueno, parece que todos los saltos, bueno, pues están bien controlados o defendidos por los peones blancos, y torre 1 con esta idea que decíamos en la posición. Torre C6 activando la torre en sexta para traer al juego la segunda torre en algún momento determinado por parte de Kovalenko, alfil G2, torre E8, y tras estas jugadas la partida continúa con torre B1. Caruana decide entregar este peón a cambio de, bueno, pues activar piezas mayores sobre la columna B. A estas jugadas viene un error interesante de comentar, que es dama por A4. Parecía que un poquito mejor hubiese sido B6 para pelear contra esta posibilidad de las piezas blancas y retrasar esta captura, ya que, bueno, pues casi que la dama va a quedar atrapada y tienen que tener cuidado en esta posición Kovalenko, ¿no? Se juega dama de B2, la entrada en B7 es inminente y dama 6 defendiendo. A un movimiento como B6, el problema es que torre A1, bueno, pues atraparía a la dama y con ello la partida estaría perdida para las piezas negras. Volviendo a la misma, se obliga a jugar la dama A6 y de alguna manera pues queda semi atrapada en las columnas A y B. Tras estas jugadas la torre vuelve a A1 y
a este movimiento de defensa por parte de las negras reteando la dama, pues realmente no funciona, es un poquito largo, pero es interesante de ver, ya que se abre la columna A y tras torre 8 jaque, rey c7, se puede cambiar más material en esta posición y tras todos estos cambios, como vemos, bueno, pues el alfil se ha retirado de la defensa de este peón, por lo tanto se podría capturar, vendría con un jaque a rey d7, alfil por d5 incluso metiendo, bueno, pues más o capturando más peones y bueno, pues la posición negra sería un desastre. Por lo tanto, no se puede retirar la dama a b6, Kovalenko con problemas que además está aprovechando Caruana, caballo a5 en el tablero, quedando completamente clavado el caballo, la dama también está sujeta a la defensa de esta pieza y de momento pues Caruana decide mejorar sus piezas. El alfil blanco es verdad que de momento está en la gran diagonal, pero en algún momento pues podría tener mayor relevancia. De hecho, el peón que lo defiende pues ya no tiene más defensa, pero sobre todo este alfil también está cogiendo mucha fuerza, el caballo orientado a la casilla de E6 junto con la torre y parece, bueno, pues que todo está empezando a encajar. Tras estas jugadas podríamos pensar que jugar caballo por H4, lo vamos a ver lo vamos a ver después en la partida realmente esta captura, ya que bueno, pues tras peón por lo podemos ver que la barra pues baja un poquito, pero sigue manteniendo ventaja a las piezas blancas, por lo tanto las blancas las blancas pierden un peón e incluso un segundo, pero tampoco afecta. No obstante, como digo, como lo vemos en la partida, pues ya hacemos este movimiento directamente. De momento lo que se juega es b6, un movimiento interesante, ya que bueno, pues la columna B pierde fuerza para las piezas blancas, se refuerza la defensa del caballo y quizás la dama se pueda escapar, por decirlo de alguna manera, sobre la clavada que tiene la posición y venir a posiciones más defensivas. No obstante, Caruana hace un movimiento que es torre b1, a lo que ahora si dama b7, bueno, pues no podría ser debido a torre por a5. El peón está clavado, ya que si captura recuperando la calidad, bueno, pues hay incluso temas de mate en 4 jugadas. Volviendo a la partida, lo que opta Kovalenko en esta posición es jugar alfil c6, se opta por dama c1 con una maniobra de dama tremenda a la que Caruana va a meter la dama hasta en e5, bueno, pues buscando esas debilidades que tienen las piezas negras en la posición. Podría venir a casillas como b8, c7 o d6, de momento está este caballo controlando esa casilla, pero bueno, pues muy interesante esta maniobra, ¿no? Entre tantas piezas. A estas jugadas se juega torre 7, dama e1 ya en el tablero, y es cuando os decía este movimiento que ocurre en la partida con caballo por h4. El tema, y aún quizás favoreciendo a las piezas blancas estos cambios, lo que decide Caruana es obviar o ignorar este movimiento por parte de las piezas negras y juega directamente dama e5, la torre en e7 ha venido a defender quizás el mate, no obstante la dama está entrando en b8 e incluso ahora en d6 ya que el caballo se ha retirado, y lo que se juega en esta posición es torre por f4 entregando la calidad, pero a cambio, bueno, pues minimizando este ataque en diagonal que tienen las piezas blancas, ¿no? A una jugada, por ejemplo, como caballo por g2 existe dama b8 jaque, y aunque el rey escapa a vía d7, aquí, bueno, pues existe esta opción muy bonita que es torre por a5, ¿no? La idea de este movimiento, bueno, pues es desviar a la dama de la casilla de c8. Tras esta jugada se puede continuar con este jaque y a rey e8, dama c8 dando mate, y en caso de que capture el peón en esta posición, por parte de las piezas negras manteniendo controlada la casilla de c8, ahora las blancas, aprovechando que el caballo no controla la casilla de 6, pues está dando un jaque, y vaya donde vaya el rey, bueno, pues hay mate antes o después, ¿no? Se cubre esta casilla, si rey c8 pues torre b8 sería mate, y a esta posición pues también entra la torre en b8 dando un primer jaque y sería mate en la siguiente jugada. Bueno, total control por parte de Caruana, por lo tanto Kovalenko, intuyendo ya que bueno, pues está perdiendo la partida, entrega la calidad, dama por f4, y estas jugadas se captura en g2, ya que bueno, pues casi no hay mucho más que hacer, ¿no? Otra de las opciones es volver con el caballo f5, decide capturar una pieza y nuevamente Caruana, bueno, pues demuestra una gran clase, se ataca a la dama
se podría capturar por parte del rey, pero lo que hace es este movimiento que es dama de 6. Activa la dama, ataca la torre, también al alfil, aunque de momento está defendido por el caballo, pero a su vez el caballo quizás está clavado ya que está cayendo la dama de A6. Por otro lado, se deja de atacar este caballo, ya que en esta posición, bueno, pues cualquier casilla a la que se retire sería capturado. Por lo tanto, perdería un tiempo Caruana si captura directamente. Dama B7 es lo que se juega por parte de Kovalenko, bueno, pues defendiendo un poquito todo, pero el problema es que en esta posición ha dejado de defender el caballo de A5 y es precisamente lo que ataca Caruana, bueno, pues no obligando al abandono, pero en esta posición y tras 35 movimientos decide abandonar Igor Kovalenko, ¿no? Un gran movimiento en el que, bueno, pues como decimos, aunque realmente no es un sacrificio, ya que tras peón por pues está cayendo la dama porque está clavado el peón de B6, por otro lado hay que acordarse que este caballo pues está cayendo en la próxima jugada y las piezas negras, bueno, pues no tienen nada que hacer, ¿no? Un movimiento como dama C7, se pueden cambiar damas de esta manera y tras estas jugadas se salva la torre y pieza de más para las blancas, ¿no? Ya que este caballo, bueno, pues haga lo que haga, estaría perdido. Bueno, tremendo Caruana, por mi parte nada más respecto a esta partida y hablamos para otras. Un saludo, chao.